Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Quisiera que abriéramos la palabra de Dios al libro de Job, capítulo 3, versículo 24. Estoy leyendo Job 3, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche creo que es sumamente importante para nuestra vida espiritual, y como consecuencia de un entendimiento espiritual, los efectos que vamos a tener en nuestra vida material. Y quiero hablar acerca de lo que es el miedo o el temor, el susto. Alguien le podría llamar el terror o el espanto. Pero la enseñanza de esta noche la he intitulado La maldición del miedo. Yo creo, hermanos, que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida miedo, en mayor o menor dimensión. Hemos tenido miedo. Y qué importante es poder reconocer que el miedo no es una bendición. El miedo es una maldición. El miedo es un obstáculo para que nosotros podamos estar cerca de Dios. Qué importante es entender que el miedo nos aleja de Dios. Y vamos a ver esta noche cómo el hombre, en la medida en que tiene miedo, en lugar de acercarse más a Dios, se aleja más de Dios. Y muchos de nosotros estamos pasando quizás alguna angustia, alguna dificultad, y en lugar de poder acercarnos por ese miedo a Dios, las barreras que se van dando cada vez son mayores. Existen dos tipos de temores, y es el temor del que habla la palabra, que es aquel temor que nos da la alternativa o la posibilidad de obedecer a Dios. Es aquel temor que se da como un respeto a Dios, no como un miedo al castigo a Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo al castigo que Dios da. El día viernes por la noche, en las enseñanzas que se planteaban a los muchachos allá, a los prejuveniles en el aprisco, se les presentó precisamente el mundo, cómo se manifiesta el mundo y cuáles son las consecuencias que trae precisamente el poder apoyar al mundo. Y dentro de esto, el efecto fatal que da como consecuencia el infierno mismo. Y el grupo de dramatización pues hizo muy bien su papel respecto a cómo era el infierno. Y el infierno era algo espantoso. El infierno ellos lo escenificaban con llamas y un lugar de angustia, de terror, un lugar en el cual pues nadie quisiéramos estar, un lugar de lamento, un lugar en el cual los hombres van a padecer por la eternidad. Creo que la impresión que llevaron los muchachos fue una impresión demasiado fuerte en sus corazones. Pero el temor que Dios quiere que tengamos no es precisamente el miedo a ese castigo. La gente normalmente va a tratar de buscar a Dios en los momentos quizás difíciles de su vida, pero porque tiene miedo que algo suceda y pareciera como que se acerca a Dios. Pero ese temor, el temor que Dios quiere en nosotros, más que miedo, es un respeto a Dios. Es el poder reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, el infinito poder de su misericordia en medio de nosotros.
El temor es el poder decir dentro de nosotros, Dios es grande y por su grandeza yo tengo que obedecerlo, yo necesito obedecerlo. Ese temor es un temor sano. Ese temor es un temor que nos acerca a Dios. Pero esta noche yo no me quiero referir entonces a ese temor. Ese temor que puede ser muy bueno y que puede salvarnos precisamente del mismo mundo. Quiero hablar precisamente del miedo, que es el terror, que es la angustia, que es aquella arma que Satanás va a usar en tu vida para destruirte precisamente. A Satanás le interesa que tú estés asustado. A Satanás le interesa que tú tengas pánico en tu vida. A Satanás le interesa poder atemorizarte de alguna manera, porque el hombre que es atemorizado, hermanos, se postra ante el mismo temor. Y es imposible controlarnos, y esto lo podemos ver continuamente nosotros, hermanos. Vemos, por ejemplo, algunos de ustedes hemos tenido quizás algunas experiencias en las cuales ha habido violencia. Y si ustedes ven el espíritu, porque esto es algo espiritual, esto del miedo es algo, no es psicológico, es espiritual. Tiene que venir alguien con un espíritu superior que trate de infundir ese miedo en nosotros. Por eso los asaltantes, cuando hacen su fechoría, no le dicen a uno, mire señor, ¿será posible que me dé su reloj? No sé si ustedes han tenido la oportunidad que alguien los asalte. Señor, mire, disculpe. Fíjese que su celular me va a servir a mí. Fíjese que mis hijos no tienen comida y su celular me puede... ¿Cómo llegan los asaltantes, hermano? Con semejantes tapas, ¿no? Mira, hijo, y mira, y así vienen y arrebatan y imponen de una manera violenta al extremo. Este es un asalto. Y mire, hermano, y sacan, y aunque sea un arma de juguete, pero cuando mi hermano, causa temor, causa miedo. ¿Qué sucede cuando aquel hombre impone un espíritu? Porque lo que está imponiendo es un espíritu sobre nosotros. Ese espíritu toma el control de las circunstancias y cuando se da esa circunstancia de miedo en la gente, empieza a crear un ambiente bien desagradable. La gente no sabe qué hacer. Va a hacer esto, va a hacer el otro, ¿qué hago? Uno de los problemas más serios en los accidentes y los reportes de los bomberos de los Estados Unidos, uno de los problemas mayores que tienen ellos es el terror. Está incendiándose el primer nivel y la gente se deja caer desde el 10º nivel. Huele a humo y aquellos salen lanzados porque tienen miedo. No esperan el momento o se aglomeran en las áreas en que no deben, porque el miedo es un mal consejero. Quiere decir entonces que Satanás va a tratar de imponer frente a nosotros una situación de pánico, de miedo. A Satanás le interesa que tú estés asustado. Cuando el hombre está asustado, cuando el hombre tiene pánico, cuando el hombre tiene miedo, se postra y hace cualquier cosa. Ponen de rodillas y entregamos lo que tenemos. Y de verdad les digo, el pánico, el miedo, hace que nosotros perdamos la razón. Una de las armas más poderosas entonces que Satanás tiene en contra de nuestra vida espiritual es el miedo. Y cada uno debemos de entender entonces que el miedo, si es una acción espiritual y tiene un origen espiritual, también va a tener una medicina espiritual. También vamos a poder contrarrestar el miedo a través de una obra espiritual. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros estamos llenos de pánico? Estamos llenos de ese miedo. Actuamos en una manera anormal. Y por un momento quizás echamos mano de Dios y Dios mío, ayúdame, pero es una actitud religiosa. Pero en el fondo, nuestra actitud, no, el ladrón se ríe de nosotros. ¿Y ese es su Dios qué, usted? ¿Y por qué tiene miedo? ¿Y no su Dios es grande? Esto no es con decir únicamente entonces,
Dios. Esa es una actitud religiosa. Es que nosotros podamos también con nuestro espíritu, no con agresividad, porque las armas de nuestra milicia no son terrenales. Amén, hermanos. Las armas que nosotros tenemos en nuestra milicia son espirituales. Y las armas espirituales que tú tienes son para contrarrestar las obras espirituales de Satanás. Hermanos, no podemos vencer a Satanás. Si nosotros nos ponemos a gritarle al ladrón, seguro que no vamos a tener el efecto necesario. Al contrario, vamos a provocar aquello. El ladrón en este caso, el delincuente en este caso, tendrá que ver en nosotros un espíritu de paz, un espíritu de reposo, un espíritu en el cual, bueno, viene aquel hombre, aquel medio rey, y le dice, no sabes, le dice al Señor Jesús, que yo tengo potestad para matarte o para dejarte vivir, le dice. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Tranquilo, le dijo. Ninguna potestad te es dada si mi Padre no te lo autoriza. Hermanos, ¿acaso lo mató él pues en ese momento? ¿Acaso lo pudo salvar tampoco? Yo de mi voluntad, yo pongo mi vida y yo la recupero otra vez. El espíritu del Señor Jesús es un espíritu de seguridad. La característica entonces de un hombre que está lleno de Dios es que tiene seguridad. No le va a responder al ladrón con una escopeta. No le va a responder un día, recuerdo de hace muchos años, en mi trabajo de noche, a veces me toca salir 2, 3 de la mañana por razones de mi trabajo, y hace como 30 años, 20 y pico de años, 28 tal vez, mira, me dice, y todos los colegas andaban armados en la noche. Mira, me dice, hay que armarse, porque si no, mira, vamos. Bueno, dije yo, pues vamos a ver cómo todos lo hicieron. Bueno, compré mi pistolita, hermano, que parecía más encendedor que otra cosa. Y mire, hermanos, y ahí va yo, y con esto vamos a ver qué pasa. Hermanos, cuando yo tenía la pistola en la mano, me temblaba la mano, hermano. Y me decía alguien, Edwin, ¿y tú serías capaz que si viene alguien, tú lo matas? Le dice. Pues yo no. ¿Y qué harías? Pues le tiro a las piernas o tiro al aire. Pues con esa misma te van a meter un par de balazos en el corazón. Así que, tranquilo. Hermanos, cuando uno se confía en cosas de esta naturaleza, uno no puede responder con la misma agresividad con que Satanás viene. ¿Cómo dice la palabra de Dios? La blanda respuesta que dice, aplaca la ira. Mi hermano, si aquel hombre, aquel maligno, viene con ese ímpetu, con ese deseo de destruirnos y nos trata de maldición y malas palabras, nuestra actitud debe ser tranquila. Tranquilo, Señor. Tenga paz. ¿Qué es lo que usted desea? Mire, hermanos, de verdad, cuando alguien está lleno de Dios, en sus palabras, en su espíritu, está resistiendo algo, existe un poder sobrenatural en aquella persona que tiene el Espíritu de Dios. Y ninguna arma que fuera hecha por los hombres va a prevalecer sobre ninguno de nosotros. ¿Qué es el miedo entonces? Es esa arma satánica con la cual ha hecho fallar no solo a uno, sino a todos nosotros en un momento dado. Creo que cualquiera de nosotros va a fallar ante el miedo. Y por eso tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de los cuales quizás podemos hablar un poco así rápidamente. Y veamos qué pasó con Adán. Adán tuvo miedo. Y ante el miedo no pudo enfrentar sus problemas. Cuando viene Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán, hermano? Metido debajo no habían mesas, pero yo creo que metido debajo de saber qué. Estaba escondido. Ahora Dios le dice, ¿y por qué estás escondido, Adán? Le dice, ¿qué haces ahí? ¿Y qué le dijo Adán? ¿Cómo dijo? Tuve miedo.
Cuando nosotros, hermanos, entramos en miedo, perdemos el razonamiento espiritual. Adán nunca se había dado cuenta que estaba desnudo. Él estaba desnudo y en una forma natural. Pero el pecado, hermanos, provocó en él la pérdida del razonamiento espiritual. Él tuvo miedo y ese miedo generó en él el error de su vida que acarreamos hasta hoy. El Señor le dijo, tuve miedo, le dijo. Yo no sabía qué me ibas a hacer. Yo pienso que me hubieras destruido. El miedo hace que nosotros cometamos una serie de errores. Y la Biblia está llena de hombres. A la Biblia no le interesa esconder nada acerca de la vida de sus siervos. Y los hombres de Dios, muchos de los hombres de Dios, han acarreado dentro de su mismo ser errores garrafales, los cuales podrían ser juzgados como nosotros ante nosotros mismos. Vemos cómo nosotros vemos la vida de una Sara. Cuando viene Dios y le dice a Abraham, mira, Abraham le dijo, fíjate que te voy a dar un hijo, le dijo. ¿Y saben qué hizo Sara? ¿Va? ¿Qué hizo? Se rió. Y luego llega el ángel de Dios y le dice, ¿y por qué te reíste, Sara? Le dice. ¿Y qué le dijo Sara? Señor, yo no me he reído, le dijo. Se da cuenta que el miedo lo hace a uno mentir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos mentido y hemos fallado por miedo? Y ese miedo, eso genera una mentira, y esa mentira genera otra mentira más grande, y esa mentira más grande empieza a formar parte de la estructura de nuestra misma vida. Llega Sara y miente al ángel de Dios y le dice, yo no he dicho nada. Bien, le dijo, tú lo has dicho. Hermanos, qué difícil es para nosotros pensar en que le fallamos a Dios a causa del miedo. El miedo toma ocasión de nosotros y perdemos la comunicación con Dios. Tenemos miedo de que Dios nos castigue. Tenemos miedo a que Dios tome alguna medida hacia nosotros, hacia nuestra actitud. Y eso nos enconcha y nos metemos dentro de una cápsula de protección en contra de Dios. En este caso, empezamos a crear nosotros mismos barreras tan grandes delante de Dios. Hermanos, como les decía, la Biblia está llena de una serie de pasajes en las cuales nosotros podemos ver a un Abraham que ante el miedo fue capaz de mentir. Ahora, hermano, y Abraham mintió también. Es que tuvo miedo. ¿Me explico, hermano? Es que tuvo miedo Abraham. Dice que había un tiempo de sequía en Egipto. Y dice que la esposa de Abraham era una mujer muy bella, muy hermosa. Y él tenía que pasar por Egipto. Y dijo, no sea de que me maten por la belleza de mi mujer. ¿Y saben qué dijo Abraham a la gente? Esta que va aquí es mi hermana, les dijo. Mentira, hermano. ¿O era verdad? Era mentira. Y miren, hermanos, ¿y qué sucedió? Esa mentira no fue la que salvó a Abraham. Dios mismo hizo caer algunas enfermedades, algunas pestes sobre Egipto para evitar esta situación. Hermanos, cuando nosotros tenemos miedo, perdemos la visión de lo espiritual y la capacidad que Dios tiene para poder librarte, para poder salvarte, para poder sacarte de tu problema difícil. Qué difícil es creerle a Dios cuando estamos asustados, hermanos. Un Abraham, el gran siervo Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo y mintió. Dios mío, entonces, ¿en quién poder confiar? Hermanos, no estamos confiando en los hombres, es que tenemos que confiar en Dios. Es importante que ubiquemos, hermanos, que el miedo va a destruir nuestra vida, porque nos va a hacer llevar a situaciones muy especiales, en las cuales nosotros perdemos la visión de cada una de las cosas que estamos viviendo.
El hombre que tiene miedo va a tener que obedecerle al miedo. ¿Me explico, hermano? La gente que tiene miedo va a esclavizarse ante el miedo y no va a poder hacer absolutamente nada porque el miedo se convierte en su amo y señor. Ya no es Dios tu amo, ya no es Dios el que dirige tu vida, ya no hay un reconocimiento del poder y la grandeza de Dios. El miedo se apodera de nosotros y Satanás viene y toma objeto de nuestra vida y nos destruye, hermanos. Qué importante es que nosotros podamos entender cuál es el origen entonces del miedo. Porque todo tiene un origen, hermanos. El miedo, siendo un ente espiritual, tiene un origen. Y el origen, en primer lugar, está en la desobediencia a Dios. Quiere decir, hermanos, de que si Adán no le hubiera fallado a Dios, pues ¿de qué hubiera tenido miedo? No sé si no me doy a entender. Si Adán hubiera obedecido a Dios, jamás hubiera entrado en miedo y jamás le hubiera desobedecido a Dios. Lo que genera, hermanos, entonces, el miedo en nosotros es el pecado y la desobediencia a Dios. El no acatar sus mandamientos. Hermanos, cuando uno le falla a Dios, tiene miedo que hasta las paredes le caigan encima. Hay una conciencia que te está diciendo, pecaste, hiciste. Mi hermano anda viendo, y ahora me pasó esto por esto. Y andamos tratando de buscarle explicación a cada una de las cosas. A un catarrito ya le llamamos juicio de Dios. A una gripe le llamamos que Dios está enojado conmigo. Pero es por el miedo que tenemos. El miedo va creando dentro de nosotros un cáncer mortal que va a ir destruyendo cada día más nuestra fe y nuestra relación con Dios. Tomemos en cuenta, hermanos, el miedo rompe nuestra relación con Dios. Adán perdió su relación con Dios. Adán era imposible que pudiera ser rescatado de aquel momento en el cual él empezó a levantar esa pared de miedo. Le tengo miedo, le tengo miedo. Hermanos, cuando nosotros somos víctimas del miedo, estamos atrapados y nos volvemos incapaces, atados de pies y manos. Somos incapaces ya de salir de una enfermedad, somos incapaces de salir de un problema económico, somos incapaces de salir de un problema laboral, somos incapaces de criar a nuestros hijos. La incapacidad llega a nosotros y viene la frustración. Y esa frustración causa cada día más miedo y más miedo. Hermanos, la gente está asustada y tiene miedo. Pero el pueblo de Dios tiene que ser libre del miedo. El pueblo de Dios tiene que entender, hermanos, que Dios es nuestro libertador, que Dios es el grande, que Dios es el poderoso y que no hay otra cosa más grande que su gracia y su poder. Qué difícil es entender cuando se tiene miedo. La sociedad está convulsionando acerca del miedo. Los hombres están tratando de descubrir cosas extrañas porque tienen miedo. El día de ayer salía un artículo que están felices los hombres porque dicen que encontraron una nueva posibilidad de agua en Marte. Y la gente ya está vendiendo terrenos en Marte. No sé si quieres tu terreno en Marte. Es un poquito caro. Porque la gente siente o percibe, tiene miedo a esa hecatombe que va a darse dentro del universo, dentro de lo que es más que todo el globo terráqueo. Y ellos quieren huir, quieren escapar y están haciendo locuras tratando de llevar a Marte. Y hay agua, hermano. Así que si tiene miedo a este mundo y a los ladrones, podría sacar sus escrituras de Marte. El hombre está entonces convulsionado porque tiene miedo y está esclavizado de su mismo miedo. Y el hombre que tiene miedo ya no puede confiar en Dios. Aunque tenga un canon religioso, aunque tenga un principio religioso, aunque diga primero Dios, Dios primero. Hermanos, esos son solo adornos.
Las actitudes que nosotros tenemos ante las circunstancias son las que van a provocar el que las cosas cambien. Tenemos que tener, hermanos, una mente positiva. Tenemos que tener un espíritu positivo. Tenemos que estar seguros de que Dios es más grande que Satanás. Tenemos que estar seguros que Dios es capaz de destruir cualquier adversidad que pueda venir a nuestra vida. Sin embargo, el miedo es como ponernos una venda en los ojos y somos incapaces ya de creerle a Dios. Hermanos, los hombres ya no le creen a Dios, porque el miedo está haciendo que ellos convulsionen también. Y hermanos, y esto es un fenómeno que en un momento dado se está convirtiendo en un fenómeno social y cultural. Satanás, dice la palabra, de que tiene el control de toda la humanidad. Satanás tiene el control de todas las cosas, de todos los sistemas jerárquicos humanos. Y Satanás trata de asustarte de cualquier manera. Y el hombre se turba, y miren qué decía aquí la palabra. Leo ahí donde estamos, en Job 3, 24. Y empieza la angustia aquí de Job, y dice de la siguiente manera, Job 3, 24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro. Hermanos, cuando nosotros estamos afligidos, hasta la comida nos preocupa, ¿cierto, Norma? Hombre. Ay, hay aflicción, hay miedo, no hay paz en el corazón. Y mis gemidos, ¿qué dice? Corren como aguas. Hermanos, a veces estamos comiendo y estamos llorando. Cuando el miedo se apodera de nuestra vida, hasta somos incapaces, hasta el hambre se va muchas veces, hermano. Porque el temor, oiga mi hermano, qué importante es esto. Y quiero que subraye ahí en la palabra lo que dice, porque el temor que me espantaba, hermanos, quiere decir de que Job ya estaba como predispuesto, o estaba ya indispuesto. Y es lo que sucede con muchos de nosotros, hermanos. Muchos estamos viendo el problema, hermanos, ¿y qué voy a hacer si me quitan el trabajo? Hermano, ¿qué haría usted si le quitan el trabajo? Es que, hermano, es que están haciendo recorte ahí en la empresa. ¿Y cuál es su temor? Quizás recorten a un 80%, pero si es la voluntad, tú te quedas. Y si no es la voluntad de Dios, te van a despedir, pero Dios te va a dar un trabajo mejor. Dios tiene cosas hermosas para ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Lo único es que tenemos que confiar en Dios y para eso tenemos que apartar el miedo de nosotros. El temor tiene que ser apartado de nosotros para actuar en libertad con Dios. Dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Juan, venga a mi oficina y pase ahí. Ya me despidieron. ¿Ves qué dice, hermano? Por favor, pase de inmediato. Estamos ahí frente a la puerta del gerente. ¿Qué me va a decir? ¿Y qué hice? ¿Y qué pasó? Y peor si está el jefe en el escritorio serio, firmando ahí algo. Pase, Juan. ¿Y cómo me habló? ¿Y cómo me miró? Siéntese, Juan. Me está sentando porque no sabe si me va a caer de aquí. Juan, tengo para usted un ascenso. No será una trampa esto. Hermanos, somos tan negativos. Y el miedo se apodera de nosotros que somos incapaces de poder tener la idea de que Dios quiere cosas buenas para ti. Siempre estamos pensando. El miedo nos hace ver, como decía, micos aparejados, hermano. La sociedad entonces, guiada y gobernada por Satanás, le interesa tenerte postrado.
Y es por eso, hermanos, de que Satanás, a través de esas hordas espirituales de maldad que gobiernan en las tinieblas, toman los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, revistas, internet, redes sociales, y toma Satanás todo esto. ¿Sabe para qué? Para que nos postremos y que tengamos miedo. Hermanos, allá en Mazagua, hermanos, anda el zancudo peligroso que da una enfermedad peligrosa y toda la gente postrada. ¿Sabe, hermano, que se murió un montón de gente y de la iglesia nadie se murió? Y le dio a todos. Hermanos, estamos ante la presencia de un Dios que no va a permitir que sea tocada ni tu casa, ni tú, porque Dios es grande y Dios es poderoso. Hermanos, dice, pero cuando tú tienes temor, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, ¿qué dice, hermanos? Sí, pues, yo ya lo sabía, todavía hasta aplaudimos nuestras premoniciones, parecemos brujos, es que me van a despedir. No, sea positivo, seamos positivos. Veamos la cosa no con miedo, sino con esa libertad que Dios nos da, no con altanería ni soberbia, sino con la seguridad que Dios es fiel. Cuando uno entiende estas cosas, el miedo ha de apartarse de tu vida. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y qué dice? Y no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Hermanos, de verdad que cuando uno no descansa en Dios, uno no reposa en Dios, más complica las cosas. El miedo no resuelve, el miedo complica. Y que bien clavado, bien grabado en tu mente y en tu corazón. El miedo no resuelve, el miedo complica. El miedo no resuelve, el miedo complica. Te hace perder el razonamiento de lo material y te hace perder la seguridad en un Dios que es todopoderoso. El miedo jamás va a ser una solución. El miedo, miren, hermanos, el miedo hasta los animales lo perciben. Cuando se le plante un Rottweiler por ahí, hermanos, no le tenga miedo. Si usted se le achicopala al Rottweiler, hermano, al perro ese, seguro que lo muerde. Pero si usted se le planta a ese chucho y le dice, ¿qué pasa a vos? Le aseguro que hasta le hace, hermano. Los animales perciben el miedo. Los animales perciben el temor. Cuando un perro, hermanos, y si tiene más valor, todavía, bueno, vos perro, y jala una piedra y se... Hermanos, Satanás no puede contra los hijos de Dios. Pero el miedo lo perciben los animales, lo perciben las bestias, porque eso es algo espiritual. El animal sabe que va a vencer, pero cuando en nuestro espíritu posa el Espíritu de Dios, el animal sabe que puede salir mal y se va a postrar. Satanás no puede contra los hijos de Dios. ¿Pero qué le pasó aquí a Job? No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino la turbación. Muchos de nosotros, hermanos, estamos turbados, quizás en las deudas que tenemos. Yo sé que hay muchos endeudados acá. Hay muchos que están pasando situaciones bien difíciles. Contaba un hermano que tiene 3, 4 tarjetas de crédito, topadas. ¿Qué hago, hermano? Arreglan tu paquete ahí y cortás todas las, haces pedazos, los tirás a la basura y empieza a amortizar a una cuenta, le digo yo, y que Dios te ayude. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios es fiel. Muchos de nosotros se nos quita el sueño. Muchos de nosotros no podemos dormir por aquellos compromisos y por aquellas deudas.
Mío es el cielo, la tierra y la plenitud y todo lo que en ella hay. Los tesoros de Dios son inmensos, pero nosotros no le creemos a Dios. Creemos que ahí están, creemos que Dios los tiene, pero no nos aferramos a la idea de que Dios puede solucionar todos tus problemas. Y entra el miedo, entra el temor y entra la turbación. Hermano, cuando uno está turbado, empieza a cometer un montón de errores. No, hermano, ahí salió una tarjeta de crédito y la cual puedo yo pagar mis deudas. Sí, pues. Y te montan 10% más de los intereses. Hombre, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero todas las redes sociales tienen un impacto bien difícil para la sociedad. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermano? La gente empieza a tener miedo de todo. La gente está confundida. La gente está turbada. Y la gente en el mundo tiene justificación porque no tiene la palabra de Dios como principio. Pero Dios nos ha dado a nosotros una palabra que nos lleva a la fe y a la confianza en que Dios es más grande que cualquier demonio. Cualquier demonio de pobreza, cualquier demonio de miseria, cualquier problema, Dios lo puede dar, la solución. ¿Qué hace la sociedad? Trata de meternos en semejantes líos. Hermanos, uno de los enemigos más grandes de la sociedad son los dioses médicos. El Dios doctor, el Dios médico. ¿Sabe por qué, hermano? Un día le dice que hay que darle papillas al muchacho y otra vez le dice que ya no. Un día le dice que hay que darle leche materna y otra vez le dice que ya no. Una vez le dice que le eche bote y otra vez dice que eso le da cáncer, que eso lo va a volver obeso. Otro día le dice que tenga que hacer esto y mi hermano, la gente está confundida y postrada ante algo que Dios ha dejado claro para nosotros. Yo soy tu sanador. Hermano, ¿y por qué tengo yo que darle esto a mi hijo? Porque el doctor dijo. No, hermano, Dios nos ha dado una inteligencia y una sabiduría que viene de lo alto. Porque toda dádiva y buen perfecto desciende de lo alto. El pueblo de Dios, hermanos, siempre se ha manejado en un principio espiritual bien importante. Miren qué sucedió en el pueblo de Israel. Hermanos, en el pueblo de Israel, que estaba inmerso dentro de los egipcios mismos, hermanos, empezó a entrar una preocupación en los egipcios. Porque, hermanos, los niños de los israelitas eran más robustos, y las comadronas estaban ahí atendiendo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es estos que no tienen médicos? Porque aquellos tenían una tecnología, los egipcios, para atender sus partos, para atender los niños. Y resulta que allá en la pobreza de los israelitas, allá en sus carpas, allá estaba una mujer, quizás dando a luz sola. Y Dios bendecía ese parto y los niños eran saludables y robustos. Mira, hermano, estas son las obras que Dios hace a su pueblo. Pero son las obras que nosotros no valoramos, porque preferimos oír la voz de un técnico, la voz de un científico que va a tener que cambiar su teoría el otro mes o el otro año. Mientras tanto ya nos sangró, mientras tanto ya nos dejó un agujero en la conciencia y en la bolsa. Cada uno de nosotros debemos entender, hermanos, ese bombardeo que estamos teniendo en cuanto a la comida. Que coma esta, que no coma la otra. Mira, hermanos, antes los gorditos éramos felices. Ven ustedes aquellas hermosuras del tiempo del siglo XIV, siglo XV, hermanos. ¿Han visto aquellas pinturas? No. Aquellas gordotas que salían en aquellos desnudos de aquellos artistas, aquellos óleos, hermano. Hermosas. Y esa era la moda. Y en cuanto más gordas, hermanos, más hermosas. ¡Hala, qué hermosa! Yo me acuerdo que todavía los abuelos decían, ¡hala, usted qué hermosos son los gorditos! Pero ahora estamos perdiendo los gorditos. Porque ahora dicen los médicos que hay que estar flaco. Y ahora todos están chupados. Todos están esqueléticos y ahora están desnutridos. Pero están a la moda. Hermanos, jamás de los jamases
vamos a poder tener una conciliación con el medio, y es precisamente entonces el miedo a poder tener una enfermedad, el miedo a tener una crisis, el miedo a tener cualquier situación difícil. Recuerdo, hermanos, que hace un tiempo se despertó ahí que en un banco iba a quebrar, hermanos, y que no sé qué, y mira unas colas de gente sacando su plata, y era, hermanos, una turbación horrible. Resultó que al final era el segundo banco más poderoso que había en Guatemala. Hermanos, no permitamos que el miedo, que el temor nos haga cometer locuras. Los medios sociales están creando dentro de nosotros expectativas negativas. La gente está confundida y, como dice Job, había turbación. La gente, hermanos, influenciada por los fenómenos sociales, fenómenos culturales, hablan, hermanos, que ahora ya los pobres patojos tienen un problema. Ya no saben si son hombres o son mujeres, hermano. No saben. Un muchachito, cuento el caso, llegó con su mamá de aquí de la iglesia. Llegó con su mamá a la peluquería. Un niñito como tendría en ese tiempo, era unos 6 años tal vez. Y llegó a la barbería y estaban sentados esperando su turno, y cuando ve al barbero, se le queda viendo y de pies a cabeza y arriba para abajo. Y no se aguantó, como los niños son bien sinceros, ¿verdad? Y le dice: Señor, le dice, ¿y qué es usted? Le dice. Creo que él se le quedó viendo, ¿va? ¿Cómo así, mijo? Pues, ¿qué es usted? Porque no sé si es hombre o es mujer, le dijo. ¿Qué es? Miren, hermanos, los medios de comunicación tienen confundida y turbada la mente de la gente, y la gente tiene miedo, la gente tiene angustia. La gente, hermanos, está destruyéndose a sí misma porque no pueden confiar en Dios. Y eso se refleja aún dentro de muchos de nosotros, que está temblando y postrado ante el miedo que Satanás quiere infundir en la vida de nosotros. Hermano, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? Es que fíjense, hermano, que vive un barrio un poquito peligroso, hermano. Y ahí, venga a la iglesia, hermano. Dios va a guardar su salida y su entrada. Amén, hermano. Una señora cuenta una anécdota de una señora de 80 años que llega con su pastor, le dice: mire pastor, le dice, yo no voy, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Le dice el pastor: es que no he ido a la iglesia porque hay mucha delincuencia ahí en mi colonia, le dice. Así le dice: ¿y usted por qué? ¿Pero y qué? Le dice. Es que yo me quedo en mi casa, le dice. Así, ¿y para qué? Le dice. Tiene 80 años. Para cuidar la casa, le dijo. Mi queridísima anciana de 80 años, con el mismo palo de la escoba, la van a agredir, la van a destruir. Pobre ladrón, hermano, en manos de la abuelita. ¿No? Hermanos, el miedo hace que nosotros le fallemos a Dios. El miedo hace que nosotros, hermanos, no hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Mentimos por miedo, engañamos por miedo, no logramos restablecer una relación con Dios porque tenemos miedo, porque tenemos temor dentro de nosotros, y estamos continuamente, hermanos, viendo que la sociedad está igual que nosotros, porque nosotros somos partícipes de los mismos medios de comunicación y de la misma influencia que tiene la gente, y somos incapaces de confiar en Dios. Cada uno de nosotros tiene muchas turbaciones y muchos problemas. Es que, hermano, es que ahora hasta los policías roban. Si toda la vida han robado, hermano. Es que tanta extorsión, hermano. Si toda la vida han extorsionado. Toda la vida, hermano. Es que tanto asesino. Toda la vida han habido asesinos. ¿O no es así, hermano? Es que qué crueldad. Si toda la vida, hermano, si antes habían torturas hasta que la gente la ponían en una cama y las estiraban hasta que se morían. Hermanos, si gente mala siempre ha habido, y el diablo siempre ha hecho sus obras macabras. Pero nosotros, hermanos, somos
nación escogida, pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, que Dios ha pagado por nosotros precio de sangre. ¿Cuál es el miedo? El miedo es porque te has alejado de Dios. El miedo es porque quizás algo debemos, hermano. Quizás tu relación no es buena con Dios. Quizás has perdido ya esa comunicación con Dios. Quizás ya no estamos orando. Quizás nuestra relación con Dios ha bajado mucho y por eso vienen los temores. Antes, hermanos, no tenías miedo de nada. Ahora, hermanos, hay un temor. Es que tu vida espiritual está en detrimento. Es que tu relación con Dios ha perdido esa capacidad de creerle a Dios. Hemos dejado de ser amigos con Dios. El fracaso de Adán fue precisamente eso. Se alejó de Dios, perdió la identidad con Dios, perdió el espíritu, aquella comunicación que tenía con Dios, y vino precisamente el fracaso a su vida. Hermanos, el que empieza a tener miedo no tardará en fracasar en este camino. El que tiene miedo va a fallar, y Job es una prueba de ellas. Lo que me temí que me iba a suceder, eso me sucedió. ¿Cuál es tu temor? Que Dios no te perdone tus pecados. Dios puede perdonar todos tus pecados. Muchos de nosotros, hermanos, no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo a quedarle mal a Dios. Le tenemos miedo al compromiso con Dios. Por eso muchos no nos acercamos. Le tenemos miedo a ese compromiso. Hermanos, Dios es el que nos da las fuerzas. Dios es el que nos da el espíritu. Dios es el que da la capacidad para estar junto con Él. Él te va a dotar de todo espíritu para que tú puedas vencer. Cerca de Dios las cosas son diferentes, hermano. Cerca de Dios tú puedes tener paz en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier momento difícil. Tú puedes tener la victoria. Y hoy tú puedes tener la victoria también, si tú le crees a Dios. Leo unos pasajes. Leo 1 de Juan 4:18. Y dice así: dice así 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor que dice, no hay temor. Miren qué precioso es esto. Si tú sabes que Dios te ama, y si tú sabes que tú amas a Dios con todo tu corazón, ¿cuál es el miedo? Quizás me va a regañar Dios. Quizás me va a corregir Dios. Pero no tengo miedo. ¿Me explico, hermano? Dios quiere que vivamos el perfecto amor. Ese perfecto amor es aquella confianza en el amor de Dios a nuestra vida. Es esa seguridad en que Dios tiene cuidado de ti. Dice la palabra que nuestros cabellos están contados. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dice la palabra que no cae un pajarillo a tierra si no es su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, Dios dice que hace caer el sol sobre todos los hombres. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermanos, en todas las circunstancias. Por eso dice, en el amor que dice, no hay temor, sino que el perfecto amor que dice, echa fuera, ¿qué dice? ¿De qué tememos, hermano? Si nuestra relación es buena con Dios, si hemos arreglado cuentas con Dios, si Adán hubiera arreglado cuentas en su momento con Dios, seguro que Adán no hubiera tenido los problemas que tuvo. Si Adán le hubiera dicho, Dios mío, tengo miedo, pero voy a sobrepasar este miedo.
Señor, fíjate que te fallé. Me equivoqué. No pude soportar la tentación y fallé. ¿Saben qué hubiera hecho Dios, hermano? Perdóname, papá. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten la mano quienes son papás y mamás. Cuando el muchachito quebró algo, cuando el muchachito cometió un error, y tú estás molesto, llega el niño y te dice, papito, papito, déjame tú, mamita, déjame tú. Y ya por detrás ya veo que el papá se está sonriendo. Perdóname, papito. Perdóname, mamita. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué hacemos de padres? A ver. ¿Qué hacen? ¿Lo perdonan? No. ¿Verdad que sí? Dios era todo lo que quería hacia Adán. Papá, perdóname. Te fallé. Pero el miedo es el que hace que nosotros no nos acerquemos a Dios. Ese miedo provoca un distanciamiento con Dios. Si tan solo fuéramos humildes y sencillos de corazón y pudiéramos practicar ese perfecto amor del que Dios está hablando, todo temor se iría de nosotros, hermano. Todo miedo. Y estaríamos seguros en la palma de su mano. No habría nada que te produjera miedo. Qué difícil es creerle a Dios. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Como dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermano, cuando uno tiene miedo, uno mismo se castiga, hermano. Y es que, ¿qué me van a decir? Y es que, ¿qué me van a hacer? Y es que, ¿qué? Y ese es castigo, hermano. Pero cuando usted le dice, Señor o papá, aquí estoy. ¿Y qué tal si el muchachito llega un día de estos hasta con el cincho, hermano? Y dice, papá, mira, pégame porque cometí un error. Hermano, le aseguro que se le ablanda el corazón. ¿O no es así, hermano? De esos muchachitos casi no hay, pues, ¿verdad? Pero quizás hay algunos que sí, que enternecen nuestro corazón. Dios quiere ser enternecido por ti. Cuando tú le digas, Señor, me equivoqué otra vez. Señor, tengo miedo, pero quiero sobrepasar este miedo. Y eso va a entrar en el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todos los que tienen miedo es porque no tienen una buena relación, un perfecto amor con Dios. Se ha roto esa relación, se ha roto ese principio de fe, se ha roto ese vínculo que Dios quiere que se dé en cada uno de nosotros como hijos. Josué 1:9, y con esto vamos a ir terminando. Josué 1:9, y quiero que tomes esta promesa para ti, una promesa muy especial. Y dice así la palabra. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Mira, Josué 1:9, ¿ya lo tenemos? Dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿qué dice? Y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué dice? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué no recibimos esa bendición de verdad nosotros? ¿Cuántos creen que Dios puede ir con ustedes donde sea? Y entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El miedo es producto de esa inseguridad de la relación que tenemos con Dios. Recordemos que el miedo no resuelve, complica. Y leo un pasaje más. Salmo 27:3.
Salmo 27:3. Y aquí hay una situación bien especial en este salmo. Pero voy a leer desde el 1, porque aquí David está en una situación muy difícil. Está Saúl, que tiene un ejército de más de 2,000 soldados. Y David está solo con un grupito de 2, 3, 4 por ahí. Y está escondido. Y el ejército estaba rondando. El ejército de Saúl, que quería destruirlo, quería matarlo. Dice Salmo 27:1, Jehová, ¿qué dice? Es mi luz, ¿y qué dice? Y mi salvación. La pregunta es, ¿qué dice? ¿De quién temeré? ¿Quién es tu salvación? ¿Ah? ¿Quién es tu luz? ¿De qué temeré? ¿De qué temes? Si Jehová es tu luz y Jehová tu salvación, ¿de qué temes? ¿Qué dice? Jehová, ¿qué dice? Es la fortaleza de mi vida. ¿Lo crees? No. Entonces, ¿por qué estamos débiles? Si dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Amén, hermano. Intercediendo por nosotros. Está velando para que tú estés bien. Y Él es nuestra fortaleza. ¿Qué más dice? Y aquí dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. Era precisamente ese ejército de ahí de Saúl. Mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Qué pasó, hermanos? Ay, Dios, qué poca fe tenemos, ¿verdad, hermano? Recuerdo una experiencia que tuvimos con Dora hace un tiempo atrás. Estábamos comprando algo allí, en la calle, y Dora estaba así, y venía un hombre con un puñal para quitarle la bolsa y todo, y venía con el puñal y directo hacia ella, y no nos dimos cuenta que venía el hombre, y una mujer de pronto gritó atrás. ¿Saben qué pasó, hermano? Estuvo a 10 centímetros el cuchillón de este tamaño. ¿Y saben qué pasó? Se tropezó. Cuando sentimos, aquí lo teníamos a los pies, hermano. Y una señora que estaba cerca le dijo, señora, le dice, pero si este hombre venía a matarla, a herirla, para asaltarla. Pero cayó ahí. Mi hermano, cuando nos vio, mi hermano dejó su cuchillo tirado y agarra papas, ¿para qué te quiero, hermano? Hermano, esa es nuestra confianza. Amén, hermano. ¿Para qué se queda cuidando? Ya tiene 90 años, 80 años y se quiere quedar cuidando la casa, hermano. Lo van a matar. Mejor que se lleven las cosas, pero que no lo maten, hombre. No vamos a alterar nosotros las cosas que Dios permite en su momento. Pero dice, cuando se juntaron mis malignos para angustiar y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y oiga esta promesa, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. ¿Cuántos lo creen, hermano? Creo que es importante que recobremos la paz. Es importante que reposemos en Dios. Es importante que durmamos ya tranquilos. Ya vieron que la gasolina ya está bajando. ¿Por qué no tenemos paz, hermanos? Tenemos que buscar esa relación con Dios.
y se van a ir todos los temores. Ese perfecto amor con Dios va a sacar todo temor de tu vida y de tu corazón.